Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Producción Animal. Hoy vamos a hablar sobre trazabilidad, un poco para entender por qué la Argentina pasó del año 2000 de ser dentro de los 4 jugadores más importantes a la hora de exportar carnes, pasó al 11º lugar, una realidad que fue superada por Uruguay y Paraguay en los últimos años, que se posicionan entre el 5º y el 6º lugar, ganando mercado europeo y también el norteamericano. Para poder entender qué ha hecho la Argentina mal y qué debería hacer para mejorar esta realidad, vamos a hablar con un experto uruguayo que nos va a dar las claves, el ABC para llegar a nuestro objetivo. Hugo Estavillo, gracias por acompañarnos. Bueno, una realidad que al argentino le preocupa, al uruguayo por los números y por la realidad y por la posición que ocupa a la hora de exportar a la Unión Europea y a Estados Unidos. Le trae buenos recuerdos. Esos cambios, que ¿cuándo empezaron y qué significa trazabilidad? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Uruguay se encontró en una situación muy particular en el año entre 94 y 96, cuando empezaron los problemas de la enfermedad de la vaca loca en Europa, porque para Uruguay la Unión Europea era fundamental en las exportaciones. O sea, estamos hablando que entre el 28 y 30% de las exportaciones en aquel momento eran a la Unión Europea. Entonces nos vimos obligados a seguir las pautas que determinaba la Unión Europea en cuanto a la trazabilidad. O sea, teníamos que identificar al animal, ya sea en aquel momento había que decidir con qué se identificaba, que podía ser una caravana visual, un chip electrónico, un bolo intrarruminal, un chip subcutáneo, y después de identificado teníamos que seguirle la historia. Eso es la trazabilidad, o sea, es la posibilidad de seguir la historia, los eventos de ese animal desde que nace hasta que se faena o muere en el campo. Entonces tenemos identificación y trazabilidad. Eso era lo que nos exigía la Comunidad Europea. ¿Cómo empezó? Bueno, lo primero y que fue fundamental es que todos los que participaban en la producción se juntaron y trataron de desarrollar un plan. Y hablo de los gobiernos, distintos gobiernos, porque esto pasó gobiernos de distintos partidos políticos, o sea que hubo un consenso general en los partidos políticos, junto con los productores, junto con los consignatarios o intermediarios de ganado y junto con el sector ministerial de sanidad animal. O sea que se trabajó en un bloque desarrollando ese plan. En el 2004 se desarrolla un plan piloto, que significaba colocarle los identificadores y seguir ese trabajo para ver cómo iba funcionando, y en el 2006 se hace obligatorio para todo el país el identificar, y empezamos por los terneros. Llegamos al año pasado con 10 años de experiencia, en el cual logramos 100% de los bovinos identificados, significa que tienen colocada la caravana electrónica, y logramos tener una lectura, vamos a decir, un control de stock bastante cercano al 100% también hace 2 años, y este sistema nos permitió demostrar al mundo que teníamos una producción que generaba confianza por la trazabilidad, por el estatus sanitario del país, y se logró una marca país. Uruguay Natural llegó a distintas partes del mundo como una marca de confianza. Entonces es así que logramos más de 150 mercados para nuestras carnes, lo cual significa una ventaja comparativa muy importante, porque si bien capaz que no aumentamos mucho el volumen, sí tenemos distintos mercados para vender. En el momento que de repente se nos puede caer un mercado, tenemos otros tantos mercados para seguir vendiendo. Y llegamos ahora que estamos, creo que ya es un hecho, que vamos a ingresar al mercado de Japón, que es un mercado sumamente exigente y que, bueno, es muy importante estar dentro de ese mercado, ¿no? Bueno, en esta ruta de trazabilidad, Uruguay exporta 180.000 toneladas más que la Argentina, ¿no? Que quedó en el puesto número 11, algo que sorprende, pero que cuando se habla de trazabilidad no se habla solo del famoso rastreador o identificador, sino que hay un proceso de fitosanitario, de sanidad, el control a la hora de transportarlo. No es solo ponerle un adorno a nuestro ganado y desentendernos. Exacto, es todo un plan general que va de la mano de esa identificación que tú nombrabas, porque al principio nos exigían nada más que la identificación y saber la historia de ese animal en cuanto a transportes y alguna cosita más.
Pero después que tenés la identificación, que esa es la parte que creo que es importante, que muchos países que todavía no la tienen como obligatorio o como un sistema común, es que después que tenés el animal identificado por radiofrecuencia, podés entrar a distintos ámbitos a trabajar de una forma más exacta. Por ejemplo, si nosotros en el año 2001 hubiéramos tenido este sistema de trazabilidad y en aquel brote de fiebre aftosa que tuvo Uruguay, hubiéramos podido controlar ese brote de una forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos identificados los animales por radiofrecuencia y están georreferenciados, sabemos en el lugar que está el animal individual, inmediatamente podemos saber los movimientos de los animales y la forma de contagio de esa enfermedad. Entonces, rápidamente sabes a dónde ir a buscar los animales que se puedan haber contagiado. Entonces tenés el control sanitario, por ese lado que decía del georreferenciamiento, la participación de la profesión veterinaria de ejercicio liberal, que fue muy importante, asegurando las certificaciones de embarque-exportación, las certificaciones de los encierros para la cuota 481, las campañas de brucelosis, tuberculosis, o sea que todo eso se mejoró gracias a la identificación y la trazabilidad de los animales. Entonces, por ahí son datos agregados que le dan valor agregado a lo que es la mera identificación, como tú lo decías, ¿no? Bueno, India es el principal exportador con 1.850.000 toneladas de carne fresca a los distintos mercados. Le sigue Brasil, ¿no? Un jugador, un socio del Mercosur con 1.800.000 toneladas. Pero bueno, un Brasil que en los últimos meses ha tenido un cimbronazo con esto de exportar carne que tenía dudosas fechas de vencimiento. ¿Cómo puede volcar a estas estimaciones de 1.800.000 digamos, kilos o toneladas de exportación a los mercados probablemente de exportación de Argentina y Uruguay? ¿Pueden llegar a tomar ese cimbronazo de ellos para poder exportar más o también nos puede llegar a golpear? Bueno, es bastante incierto porque por un lado toda Latinoamérica somos un núcleo que está considerado como un núcleo en especial frente a los mercados exigentes. Entonces por ahí nos podría golpear por el hecho de que Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay son todos más o menos lo mismo, ahí nos podría complicar. Por otro lado, depende de lo que haga Brasil o de lo que viene haciendo Brasil, porque lo que los mercados necesitan es confianza. Como en todos los mercados, el comprador necesita confiar en su proveedor. Entonces, si Brasil responde demostrando que es seguro comprarle a él, puede que no sea tan grave la repercusión que tenga. Ahora, si Brasil no responde de una forma seria, ahí sí va a tener unas pérdidas importantes, las cuales van a favorecer a los otros países que podamos exportar. Pero también ahí es donde tenemos nosotros un poco de valor agregado, porque tenemos todo lo que piden los mercados más exigentes. O sea, tenemos la trazabilidad, el estatus sanitario y la marca país. Entonces, creo que todos los productores de alimentos, principalmente de carnes, debemos empezar a ver los sistemas de control de calidad con una trazabilidad, con buenas prácticas ganaderas, con estatus sanitario y logrando una marca del país. Ahí es donde vamos a poder tener un ingreso a los distintos mercados sin tanto problema y rápidamente. Un ejemplo es, hace unos años Estados Unidos perdió una cuota de la cuota 481 para Europa. Quedó esa cuota vacía. ¿Quién la pudo completar? Uruguay, porque tenía todo. Pero pese a eso, Uruguay y completar esa cuota, todo lo que quería lo hace por pastoreo, digamos. Exacto. Lo único que, vamos a decir, lo que se encierra los últimos 100 días es la cuota 481. La cuota Hilton es toda a pasto, que se asegura que sea toda a pasto. Entonces, con ese sistema que vos tenés, es como que estás esperando al comprador y le vas a mostrar el producto. No tenés que salir a hacer un sistema nuevo para cumplir con un mercado. Y tenés todo de pastoreo, cosa que si se te amplía la cuota Hilton, tengas mercados más atractivos y mejor pagos. Exacto, o sea, tenemos la posibilidad de
de aumentar la producción en base a los requerimientos de los distintos mercados. Y a su vez, como no tenemos costos altos por no tener, en general, los encierros en general tienen costos más elevados de producción, no tanto como la producción a campo natural. Entonces, tenés una flexibilidad para adaptarte a los distintos cambios de precios que se puedan suscitar en distintos momentos. Entonces, eso también nos da una ventaja comparativa. También está la astucia, digamos, de quien hace el nexo con los exportadores y con los compradores, porque a mismos mercados Uruguay a veces consigue mejores pagas por estos kilos y estas toneladas que exporta también. Exacto. Nosotros, por las condiciones que presentamos a los mercados, podemos acceder a nichos de mercado más exigentes y por lo tanto que pagan más la tonelada de carne, ¿no? Pero por supuesto tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando generás la confianza y tenés la posibilidad de llegar a un mercado, como por ejemplo logramos el mercado de Estados Unidos, logramos Corea, estamos ahora tramitando Japón, son mercados que son exigentes. Entonces, donde nosotros tengamos un traspié, podemos llegar a perder ese mercado. O sea que de aquí en adelante Uruguay lo que tiene que hacer es seguir perfeccionando este sistema de producción. Las reglas de juego también son importantes, ¿no? Porque si bien uno puede ganar las distintas cuotas, la Hilton, la 481, es el cumplir con los tiempos, las formas, los plazos, los traslados y que no se cambien las reglas de juego para quien compra es fundamental, ¿no? La confianza. Exactamente. El cumplir con las cuotas, con los tiempos y con el producto que estás entregando es fundamental. Uruguay principalmente es exportador de carnes y derivados de la producción animal por excelencia. Si Uruguay no tuviera este sistema de exportación, no existiría, porque no tenemos ningún otro lugar de donde sacar recursos. Hay otros países que pueden tener petróleo, minerales, distintos rubros exportables. En cambio, Uruguay depende del campo, entonces tenemos que hacer los deberes bien. Pero además, por ejemplo, si lo traspolamos a lo que es Argentina, que de repente la exportación de carne no es, vamos a decir, gravitante en el país, porque realmente hay otros rubros exportables, es importante porque los argentinos comen mucha carne. O sea que el mercado interno de Argentina es sumamente importante. Pero a su vez es también importante aumentar la exportación, porque de esta forma vos aumentás los mercados entre el interno y la exportación y mantenés el nivel de precios internos. Ahora, si no lográs diversificar todo lo que es la venta de productos, podés llegar a tener, como le pasó a Argentina cuando se prohibieron las exportaciones, que en vez de bajar los precios, subieron los precios de la carne para el consumidor interno. Bueno, en la Argentina hoy se están consumiendo 60 kilos por persona, cuando se hacía hace unos años, en los años 2000, 80 kilos. Bueno, hacer esa política de exportar algunos cortes y quedarse con otros, ¿crees que es una política? Algún político, cabe la redundancia, en algún momento dijo: exportemos el lomo y quedémonos con los cortes que el argentino consume. ¿Crees que esa política o esa visión es la correcta? Bueno, si me lo decís como consumidor, no. Yo prefiero comerme la mejor carne en mi país, pero como uruguayo, y bueno, lo traspolo también a la Argentina, si yo tengo un producto que me da una ganancia importante para el país, que me permite después tener ingresos para todos los ciudadanos, de buenos ingresos o de bajos ingresos, entonces sí, yo te exporto todo lo que tenga valor y que me lo compren a gran precio y me quedo bueno, el asado no es malo, pero desde el punto de vista exportable podría llegar a ser de menor valor. Yo me quedo con el asado, me quedo con cortes delanteros, porque estoy vendiéndolo a más precio, llegan más divisas al país. Igual la carne que me como yo es de muy buena calidad, porque tanto la carne argentina como la uruguaya es toda buena. O sea, puede ser que agarres alguna vaca un poco dura, pero más de eso no tenés. Entonces yo creo que sí, que hay que pensar en vender los mejores cortes a la exportación y bueno, lamentablemente nosotros comernos lo que va quedando de esa exportación.
Sí, que no es poca cosa. ¿Y Uruguay ha hecho eso? Sí, totalmente. ¿Cuánto vale, digamos? Es difícil conseguir lomo en Uruguay y el que lo consigue lo paga a precios de rey y el resto de los cortes son accesibles. ¿Cómo lo manejó ya en el consumidor? Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo que nos pasa a nosotros. Uno de los cortes que acompañamos al asado de tira es la colita de cuadril. Entonces, en Uruguay hay dos formas de comercializar la colita de cuadril. Es en la heladera del supermercado, como un corte, o si no, al vacío, que son los cortes de exportación. Entonces, o sea, por ende, no son tan tiernas. Y te encontrás que las envasadas al vacío son de animales más jóvenes, o sea, más chicos, y a su vez son mucho mejores que las otras que tenés en la góndola. O sea, esa colita quedó de un excedente de exportación. Entonces, eso es lo que se va para el exterior. Cuando agarras un excedente y te das cuenta, eso es mucho mejor. ¿Cuánto llevó este trabajo de trazabilidad, ¿no? Porque uno cuando empieza a proyectar hacia el futuro, a veces es ansioso y quiere resultados ya. Este proceso tiene sus pros y sus contras, porque hay que invertir, hay que proyectar hacia el futuro. ¿Cuándo empezaron a ver los resultados en Uruguay? Bueno, mira, como te decía, en el año 96 fue que se empezó a armar todo el problema de la vaca loca en Europa. Entonces yo te diría que por ahí, por el 98, 97, 98, se empezó a hablar de la trazabilidad en Uruguay. En el 2000, 2002 ya las reuniones eran bastante seguidas. Se decidió en el 2004 hacer el plan piloto, recién en el 2006 se hizo obligatorio y te podría decir que tal vez el año pasado se llegó a un estado de equilibrio, podríamos decir, bastante bueno en cuanto al funcionamiento del sistema. O sea que estamos hablando de arriba de 10 años. Sí, 6 años aproximadamente el hacer conciencia entre los productores y otros 7 u 8 hasta que realmente se ven los resultados. ¿Y Argentina crees que lo puede conseguir eso? Sí, pienso que sí. O sea, lo importante acá es que podés decir, Uruguay logró desarrollar este sistema. ¿Qué hizo? Y nosotros trabajamos más o menos igual que Argentina, más o menos igual que Brasil, más o menos que Paraguay. Paraguay está creciendo muchísimo ahora, pero lo único diferente es que nosotros arrancamos obligados por el mercado, o sea, el mercado nos obligó a llegar al sistema. En la actualidad ya es más generalizado el requerimiento de la trazabilidad, del estatus sanitario, de la inocuidad alimentaria. Es uno de los temas importantes en todo el mundo. Entonces, todos los que producen alimentos van a tener que hacerlo. Y la única diferencia que yo veo en Argentina es que es más grande en superficie y entonces es más difícil de manejar. Uruguay es chiquitito, entonces lo manejas muy fácil. En cambio, Argentina es grande, pero yo no veo ningún inconveniente para que Argentina, en un consenso, productores, gobierno, y yo agregaría acá que en Uruguay al principio no participó, es la profesión veterinaria, entre los tres equipos, bueno, por supuesto frigoríficos también, traten de lograr un programa, que empiecen despacio, que no copien. Por ejemplo, hay países en Centroamérica principalmente, que lo que hicieron fue llevar enlatado el sistema de Uruguay y lo establecieron en su país. Eso no funciona porque somos distintos en cierta forma. Entonces Argentina yo creo que lo que tiene que hacer es llegar a ese grupo de discusión, que no es fácil porque no se van a entender de primera, porque lo que quiere el productor generalmente no es lo que quiere el gobierno o los frigoríficos, pero tienen que lograr un consenso para decir, no, esto nos conviene como país y a su vez nos va a redundar en beneficio para todos. Y ahí arrancar y decidir el sistema que van a utilizar. Empezar con, vamos a decir, con un ensayo e inmediatamente empezar a trabajar en el mismo sistema porque nos corre la exigencia de inocuidad en el mundo entero. Sí, uno cuando repasa lo que es los 5 puntos más importantes de trazabilidad, revisa y dice inspecciones, certificaciones, registro de transporte, sanidad, calidad, higiene. ¿Se hace todo en conjunto o se va haciendo o priorizando un sector por sobre otro? ¿Cómo se va manejando eso? ¿O se planifica y se largan los 5 o 6 premisas
para conseguir esa trazabilidad después de 11, 12 años? Claro, nosotros empezamos con la trazabilidad de movimientos. O sea, lo único que se hacía era controlar los movimientos. Si el animal pasó de este predio a este, de este predio a este, y llegaba al frigorífico. Ahora se le empezó a anexar temas de sanidad, del transporte, control de la parte de higiene del transporte, en la parte de los establecimientos también lo que son las buenas prácticas ganaderas. O sea, se habla mucho de bienestar animal porque hoy exigen los mercados el tema del bienestar animal. Además, es importante por las pérdidas que tenés por los machucones, por ejemplo. Entonces, de a poquito le vas agregando todos esos temas que tú mencionaste recién. Pero tenemos que llegar a lo que se llaman buenas prácticas ganaderas. O sea, hacer todo lo posible para entregar un producto que sea inocuo y que no vaya contra la bioseguridad del sistema, ya llámele país o llámesele mundo entero, ¿no? Hugo, bueno, para ir cerrando, un tema apasionante en el que si se quiere crecer y recuperar, digamos, para beneficio o desgracia de Uruguay, ese quinto, sexto puesto y ese cuarto que alguna vez tuvo Argentina ya por el 2000, pueden participar del segundo Congreso de Trazabilidad que se va a hacer en Uruguay los días 3, 4 y 5 de agosto. Contanos básicamente que quienes se quieran inscribir o participar, ¿cómo pueden hacerlo? Ahí está, bueno, es el segundo. El año pasado hicimos el primer congreso con mucho éxito, entonces repetimos. Y a su vez este año agregamos la participación de Global Gap, que es una certificadora europea que habla sobre buenas prácticas ganaderas. La forma de inscripción puede ser contactándose con la casilla info@cutra.ui. A ver, acá la tenemos, a ver si la tenés ahí. A ver si no nos equivocamos. info@cutra.uy, de Uruguay, obviamente la sigla internacional para ese país. Y después tenemos la página también, que vendría a ser que no está acá, www.cutra.uy. Que en esa página ya en estos días vamos a tener toda la información y la forma de registrarse para poder participar de estos 3 días de actividad. Hugo Estavillo, muchas gracias por haber venido a Producción Animal. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, un gusto. A ustedes gracias por acompañarnos, no tenemos mucho más tiempo, un tema apasionante. Y bueno, si ustedes están pensando en invertir, están pensando en el futuro de sus hijos, en cómo conseguir un negocio y unos mercados que hemos perdido allá por el 2000, bueno, no pueden perderse este curso de trazabilidad y obviamente este programa les ha dado el ABC, como siempre decimos, para llegar a nuestros objetivos. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.